Le doy la bienvenida. Hoy es 20 de junio, jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia en Colombia celebra hoy la feria correspondiente a la liturgia del día de hoy. Es una celebración especial en la Arquidiócesis de Cali, donde se celebra a Nuestra Señora de los Remedios, su patrona. Nuestra Señora de los Remedios es una advocación mariana venerada como patrona de la Arquidiócesis de Cali, Colombia. Su devoción se remonta a los tiempos coloniales, cuando los primeros españoles trajeron consigo la fe y la imagen de la Virgen. La historia de esta devoción comenzó en la época colonial, cuando los conquistadores españoles introdujeron la veneración a la Virgen María bajo diversas advocaciones. Nuestra Señora de los Remedios fue una de ellas y rápidamente se ganó un lugar especial en el corazón de los fieles caleños. Nuestra Señora de los Remedios es invocada especialmente en tiempos de necesidad y crisis, buscando su intercesión para obtener remedios y soluciones a los problemas. La advocación refleja la confianza en la Virgen María como Madre, protectora y guía espiritual. Cada año la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios se celebra con gran fervor el 1 de enero. La celebración incluye procesiones, misas solemnes y actos de devoción popular. Los fieles católicos acuden a la catedral y otras iglesias de la arquidiócesis para rendir homenaje a su patrona, agradeciendo los favores recibidos y pidiendo su continua intercesión. La devoción a Nuestra Señora de los Remedios nos recuerda la importancia de la fe y la oración en nuestras vidas. Al acudir a María encontramos en ella una madre amorosa que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Nos inspira a tener esperanza y a confiar en el poder de la oración para obtener remedios espirituales y materiales. Hoy pidamos a Nuestra Señora de los Remedios que interceda por nosotros y nos conceda sus bendiciones. Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de los Remedios, te pedimos que nos acompañes y protejas. Remedia nuestras necesidades, cura nuestras dolencias y guíanos siempre hacia tu Hijo Jesús. Amén. Te invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de hoy. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6, versículos desde el 7 hasta el 15. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta que nos ofrece la liturgia en este día, con la primera lectura del libro del Eclesiástico o Sirásida, esta vez en su capítulo 48 y los primeros 14 versículos, es uno de los libros de los contenidos en el grupo de los libros sapienciales. Este libro contiene toda una enseñanza de parte de muchos autores espirituales en otros profetas y seguidores. Los sabios, al tener experiencia humana y divina, pusieron por escrito toda esta instrucción y sabiduría que hoy tenemos en nuestras manos.
Su autor, Jesús, no el hijo de María, sino hijo de Sirá, del siglo II a.C., poco antes de la revolución macabea del año 168 antes de nuestra era. Jesús era un escriba judío helenístico, sabio y alegorista de Jerusalén, que por su origen redactó este escrito en griego y que los judíos no lo consideran canónico y no está contenido en la Tanaj, que es la Biblia de los judíos. El trozo del relato que leímos pretende presentar a la sabiduría de la naturaleza, a la sabiduría en la naturaleza y en la historia. Por un lado, la maestría de la obra creadora implicando la soberanía y la suprema sabiduría de Dios. Encontramos el elogio de los antepasados de Israel, grandes figuras de este tiempo glorioso, de este pueblo glorioso, que constituyen la manifestación de la sabiduría divina, la prolongación de su creación, en este caso a los personajes Elías y Eliseo. Se recuerdan las historias de estos dos profetas como sombríos presagios de la destrucción y devastación que aguardan a los que se olvidan de Dios. Hombres temerosos de Dios en contraste con los reyes de Israel, Sirac, abuelo de Jesús, no encuentra ninguno que merezca ser alabado. Profundicemos en el libro propuesto para esta primera lectura. El libro del Eclesiástico, también conocido como Sirácides o Ben Sirá, hijo de Sira, es un texto deuterocanónico escrito alrededor del año 180 a.C. por Jesús, hijo de Sira. Este libro pertenece a la literatura sapiencial y tiene como objetivo enseñar la sabiduría práctica para vivir una vida piadosa y justa. En Eclesiástico capítulo 48, los primeros 14 versículos, se rinde homenaje al profeta Elías, destacando su poderosa obra y su impacto duradero en la historia de Israel. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 al 4. Para una mejor comprensión de cada uno de los textos, les invito a hacer lectura de ellos en las Sagradas Escrituras o en el blogger de Google de Yesid Peñuela. También se encuentra anexo a este video o podcast. Se exalta la figura de Elías, describiéndolo como un profeta ardiente, como un fuego cuya palabra quemaba como una antorcha. Elías se enfrenta a la idolatría y realiza grandes milagros tales como cerrar el cielo para que no llueva y llamar al fuego del cielo. Versículos del 1 hasta el 8. Elías resucita a los muertos y baja a reyes a la destrucción. Es un instrumento de la justicia divina y se le reconoce por su fervor en la lucha contra el mal y la idolatría. Versículos del 9 hasta el 11. El relato menciona el arrebatamiento de Elías en un torbellino y su ascensión al cielo en un carro de fuego, señalando que será enviado de nuevo antes del día grande y terrible del Señor, descrito en el libro de Malaquías en su capítulo 4, versículo 5. Versículos del 12 hasta el 14. Se hace referencia a Eliseo, discípulo de Elías, quien recibe una doble porción de su espíritu y continúa su obra realizando milagros y consolidando la fe en Dios. El pasaje del libro del Eclesiástico es rico en simbolismo y numerología. La figura de Elías representa el poder de Dios y la lucha contra la idolatría. Su arrebatamiento en un carro de fuego es símbolo de la presencia divina. Prefigura el retorno de un profeta en los tiempos finales. La mención de Eliseo y la doble porción de su espíritu refleja la continuidad de la obra divina a través de los discípulos. En hebreo, Elías es Eliahú y significa mi Dios es Yahvé, lo que subraya su misión de reafirmar la soberanía de Dios en Israel.
La palabra espíritu, ruaj, en el contexto de Eliseo simboliza la transferencia del poder y la presencia de Dios. En el texto de hoy tenemos 3 propuestas para compartir. La primera de ellas sería la llama de la fe, la segunda la continuidad de la misión y culminamos con la esperanza en el retorno. Hablemos de la primera, la llama de la fe. Elías es presentado como un fuego ardiente, simbolizando la pasión y el celo por Dios. ¿Cómo podemos encender en nuestras vidas la llama de la fe y el celo por la justicia y la verdad? Segunda propuesta, la continuidad de la misión. Así como Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías, estamos llamados a continuar la misión de fe y justicia en nuestro entorno. ¿Estamos preparados para recibir y transmitir esta responsabilidad? Tercer propuesta, esperanza en el retorno. Elías es visto como el precursor del día del Señor. Vivamos con la esperanza de su retorno y la preparación para el encuentro con Dios, practicando la justicia y la misericordia. San Juan de la Cruz, en su obra Subida al Monte Carmelo, compara la ascensión del alma hacia Dios con el viaje de Elías al Monte Carmelo. Al igual que Elías subió al monte para encontrar a Dios, nosotros estamos llamados a subir espiritualmente, dejando atrás todo lo que nos aleja de Dios y buscando una unión más profunda con Él. ¿Qué podemos concluir de la primera lectura propuesta para la liturgia de este día? En el contexto del jueves de la semana 11ª del tiempo ordinario, el libro del Eclesiástico, en su capítulo 48, nos recuerda la importancia de vivir con fervor y pasión por Dios, siguiendo el ejemplo de Elías y Eliseo. Estamos llamados a ser luces ardientes en el mundo, continuando la obra de justicia y verdad, y esperando con esperanza el retorno del Señor. Por eso, hoy, pidamos a Dios que nos conceda el espíritu de Elías y Eliseo, para que podamos vivir con fervor y pasión, defendiendo la justicia y la verdad, y preparándonos con esperanza para el encuentro con nuestro Señor. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé con esta primera lectura, respondemos con el Salmo 96. Y hemos de apoyar todos nosotros este himno con esta frase antífona diciendo: alégrense justos en el Señor. Nos encontramos frente a un himno escatológico. En él encontramos innumerables recuerdos de salmos anteriores. Este salmo, titulado Yahvé triunfante, podemos encontrar desde la perspectiva cristiana a Jesús que reina con poder, una potestad que no puede ser resistida. Muchos han sido felices al conocer a Jesucristo, pero aún hay espacio para muchos más. Todos se regocijan en el gobierno de Él. Sus consejos son profundos, y quienes habitan en su trono están la justicia y el juicio. Este último es el tema de terror para algunos porque a muchos les falta la justicia y temen el momento del juicio. Este salmo es considerado un himno de entronización que proclama la entronización de Yahvé como Rey cósmico. La entronización se describe con rasgos míticos, según como encontramos en los versículos del 2 al 3 y el 5. En todo el compendio encontramos una festiva en el marco de la fiesta del Año Nuevo cuando finaliza el año agrícola, o sea, en el otoño de Occidente que coincide en Palestina con el comienzo de la época de las lluvias. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 96, titulado El Señor reina, alabanza y justicia divina, es un himno de alabanza que celebra la realeza de Dios.
En el contexto del Antiguo Testamento, los salmos eran expresiones poéticas de adoración, súplica y acción de gracias. Este salmo en particular se encuentra en una colección que exalta la soberanía de Yahvé como Rey y Juez Supremo del universo. Fue escrito en una época donde el pueblo de Israel enfrentaba constantes amenazas de idolatría y opresión de naciones extranjeras. La afirmación de la soberanía de Dios servía como un recordatorio de su poder supremo y su justicia imparcial. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 hasta el 2. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las islas numerosas, nubes y densa oscuridad lo rodean. Justicia y derecho son el cimiento de su trono. Este versículo abre el salmo con una proclamación de la realeza de Dios. La mención de nubes y densa oscuridad simboliza la majestad y misterio de Dios. La justicia y el derecho, como cimientos de su trono, reflejan su carácter inmutable y recto. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea tzedek para la justicia y la palabra mishpat, versículos del 3 hasta el 4. Un fuego avanza ante él y devora a sus enemigos en derredor. Sus relámpagos iluminan el mundo, la tierra lo ve y tiembla. El fuego es un símbolo de la presencia purificadora y juzgadora de Dios. Sus relámpagos, que en hebreo se escribiría berakim, iluminan y revelan su poder, causando que la tierra tiemble. La palabra temblor o que tiemble es rash, mostrando la reacción del mundo ante la manifestación divina. Versículos del 5 hasta el 6. Las montañas se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, todos los pueblos ven su gloria. Las montañas derritiéndose como cera, el autor sagrado utiliza la palabra damu como derritiéndose. Esta descripción es una metáfora de la omnipotencia de Dios, ante quien toda la creación se somete. Los cielos proclamando su justicia y los pueblos viendo su gloria, subrayan la revelación universal de la justicia y majestad de Dios. Versículo 7. Se avergüenzan todos los que sirven a ídolos, los que se glorían en los ídolos, ante él se postrarán todos los dioses. Este versículo denuncia la idolatría, un tema recurrente en el Antiguo Testamento. La vergüenza, donde el autor sagrado utiliza la palabra bosh, la vergüenza de los idólatras y la postración de todos los dioses ante Yahvé, enfatizan su supremacía. El Salmo 96 lo podemos concluir de la siguiente manera. Él nos invita a reconocer la soberanía y justicia de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que ante la presencia divina, toda la creación responde con reverencia y temor. También nos advierte contra la idolatría, llamándonos a postrarnos solo ante el Dios verdadero. Por eso hoy, pidamos a Dios que nos conceda la sabiduría para reconocer la justicia y majestad en nuestra vida cotidiana. Que podamos alejarnos de toda forma de idolatría y vivir en constante alabanza y adoración a nuestro Señor, el Rey de toda la tierra. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de hoy del evangelista Mateo en su capítulo 6 expone la necesidad de la oración. Dios conoce nuestras necesidades, pero es ineludible ponerlas en los oídos de Él, ojalá con nuestras propias palabras. El Padre Dios no solo escucha, sino ve en el corazón la necesidad que suplicamos. A nuestras necesidades unamos la oración que Jesús nos enseña, el Padre Nuestro. Es una oración
en donde en primer lugar Jesús nos hace ver que somos hijos de Dios. Pensamiento paradójico al judaísmo, en donde la humanidad es criatura de Dios. Somos hijos del más poderoso emperador de la existencia, Dios. No hay alguien superior a Él. Es un rey grande, poderoso, conocedor de todo, presente en todos los lugares. Jesús requiere que debemos santificar el nombre de Dios para que Él, que es santo, nos santifique con su presencia. Debemos santificar a Dios con el culto de la Eucaristía, alimentándonos con el fruto que es santificado por los sacerdotes del sacrificio. El segundo paso es pedir al Padre venga su reino a los bautizados. Los católicos hacemos parte de una monarquía divina, en donde el Creador ha coronado a su Hijo como Rey con la corona de la resurrección. Ahora nosotros pedimos que aparezca en nosotros esa misma corona a la hora de nuestro encuentro con quien nos creó. La tercera súplica consiste en pedir que la voluntad de Él, que es su esencia, la paz, se haga en toda la tierra habitada de la misma manera como es paz en el cielo, con la presencia de todos los santos, ángeles y Dios mismo. Lo cuarto que hemos de pedir en la oración, el pan que alimenta a la comunidad, la Eucaristía. Ese es el pan que importa al cristianismo. Jesús, pan vivo bajado del cielo. ¿Habrá otro pan más importante que este? Pedimos en quinto momento que Dios nos perdone toda ofensa, pues ya hemos perdonado. Condición para que Dios nos absuelva toda culpa. Nuestra conciencia está en paz. En la sexta súplica clamamos al dueño de la vida no dejarnos caer en la tentación. Son un sinnúmero de tentaciones propuestas en el mundo que provocan ciertas atracciones al hombre en su triple dificultad, que es el poder, el tener y el placer, alejándolo de su ser espiritual para satisfacer sus atracciones sensuales. La séptima y última súplica es rogarle a Dios, que es todo bien, nos libre del mal, de hacer el mal y hasta morir en esta situación perversa y así evitar la condenación. Una catequesis bien interesante para reflexionar y hacer la oración personal. Un modelo de la oración cristiana es el Padre Nuestro, la cual es una escuela de oración, pues con palabras sencillas se invita a mirar y suplicar a Dios como Padre dador de las gracias y providente de la humanidad. Con confianza se pide por las necesidades básicas, el sustento espiritual diario, el dar y recibir el perdón, la protección en la tentación y el librarnos de todo mal y del maligno. Hagamos esta oración con un corazón sincero, puro y desinteresado, tratando de vivir cada palabra, y así obtendremos con el respaldo del Espíritu Santo los favores necesarios para tener una vida digna como hijos de Dios. Oído, si tienen necesidades para reclamárselas a Dios o para suplicárselas, exponlas primero en el momento de la oración y culmina todas esas súplicas con la oración del Padre Nuestro, que es una oración de súplica. No está bien darle gracias a Dios con el Padre Nuestro, pues el Padre Nuestro no es para dar gracias, es para pedir. Profundicemos en el Evangelio que hemos proclamado en el día de hoy. El Evangelio de Mateo fue escrito para una comunidad judeocristiana, destacando a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el capítulo 6, Jesús está en medio de su sermón del monte, una serie de enseñanzas que incluyen las bienaventuranzas y diversos preceptos sobre la vida piadosa. En este pasaje específico, de los versículos del 7 hasta el 15,
Jesús enseña sobre la oración y presenta el Padre Nuestro, una oración que se ha convertido en fundamental para la fe cristiana. Había una vez un panadero en un pequeño pueblo que era conocido por sus deliciosos panes. Un día, un vecino enojado entró a la tienda acusándolo injustamente de usar ingredientes de baja calidad. El panadero, aunque dolido por la acusación, decidió no responder con ira. En cambio, le ofreció al vecino un pan fresco y le dijo que siempre sería bienvenido en su tienda. Con el tiempo, el vecino se dio cuenta de su error y regresó para pedir perdón. El panadero, recordando las enseñanzas del Padre Nuestro, lo perdonó de corazón. Ese día, no solo ganaron un cliente fiel, sino que ambos formaron una fuerte amistad. Profundicemos en cada uno de los versículos del Evangelio de hoy, versículos del 7 hasta el 8. Jesús condena el uso de muchas palabras en la oración, característico de los paganos. La palabra griega utilizada es batalogesete, que significa hablar sin sentido o parlotear. Jesús enfatiza que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, destacando la relación íntima y consciente entre Dios y sus hijos. Versículos del 9 hasta el 13. El Padre Nuestro se estructura en 7 peticiones. Versículos del 14 hasta el 15. Jesús concluye con una enseñanza sobre el perdón. La palabra griega paraptomata, traducida como ofensas o transgresiones, enfatiza que el perdón divino está condicionado al perdón que otorgamos a los demás. El Padre Nuestro no solo es una oración, sino una guía de vida. Cada petición nos orienta hacia una relación más profunda y auténtica con Dios y con los demás. Hoy, en una sociedad donde la comunicación se ha vuelto superficial y muchas veces vacía, la enseñanza de Jesús sobre la oración nos llama a ser más conscientes y auténticos en nuestras peticiones y en nuestra realización con Dios. ¿Qué podemos concluir del Evangelio del día de hoy? El pasaje que hemos proclamado del Evangelio según San Mateo en su capítulo 6 nos invita a una oración sincera y un perdón genuino. Jesús nos enseña que la oración no necesita ser elocuente, sino auténtica. Además, el perdón es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. Pidamos hoy que al recitar el Padre Nuestro podamos internalizar sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Que aprendamos a orar con el corazón y a perdonar con sinceridad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Amén. Para todos un feliz resto de día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.